Hola y un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo. Soy Antón García Fernández, os hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del Bar Celeste. Esperemos que en esta ocasión con vídeo además de con audio, y además estamos en un momento en el que, bueno, el Celta es cara y cruz, es cal y arena, es noche y día, es todas las oposiciones que queráis buscar, porque hubo dos resultados de 0-2 y los dos resultados de 0-2 pues acabaron siendo uno en favor del Celta y otro en contra del Celta, y el Celta parece que en casa desde luego lleva muchísimo tiempo sin carburar. Y para hablar de esta victoria frente al Athletic Club de Bilbao, pero también derrota frente al Getafe en Balaídos por el mismo resultado, tenemos a nuestro amigo, colaborador habitual del Bar Celeste y también de la radio local en Vigo comentando partidos del Celta. Además, lo conocemos desde hace muchos años, esa época de estudiantes en la Universidad de Vigo. Mon Catalina, gracias por estar aquí una vez más y bienvenido al Bar Celeste. ¿Qué tal, Antón? Yo te comentaba antes que para mí es un placer estar aquí. Es una charla entre amigos y una charla sobre el Celta, o sea que no se puede pedir más. Y en un momento en el que, como digo, hemos visto dos versiones diferentes del Celta. ¿Estás de acuerdo con que han sido dos versiones diferentes del Celta? Porque entrevistábamos el otro día aquí en el canal a Abraham Martínez, periodista del diario AS, y él decía que a él le parecía que el Celta jugaba siempre más o menos los partidos de la misma manera. Entonces me pregunto si realmente es noche y día o es que hay algo más por ahí. ¿Cómo ves tú estos dos partidos y este resultado de 0-2 a favor y luego 0-2 en contra? Puedo estar en parte de acuerdo con esa reflexión. El Celta intenta jugar todos los partidos más o menos de la misma forma. De hecho, los 11 son clavados, la estructura táctica es clavada y Coudet en eso sí que no engaña a nadie, ¿no? Es un 4-4-2, prácticamente con siempre los mismos jugadores. Y el Celta, cuando pita el árbitro al principio del partido, tiene un plan casi siempre más o menos parecido, intentando llevar la iniciativa, intentando tener la pelota. Pero yo creo que es víctima de la propia configuración de la plantilla y de las propias características de sus jugadores, ¿no? Que es la irregularidad. Eh, ¿Tenemos jugadores de calidad? Sí, de cierta calidad. Esos mismos jugadores que se supone que tienen que dar un paso adelante para ganar los partidos son muy irregulares, pues también. Y ahí ese es el problema que tiene el Celta, ¿no? Que tiene a Yago Aspas, que es casi siempre, aunque el otro día frente al Getafe estuvo muy desacertado, pero casi siempre suele dar entre un 8 y un 9,5 o un 10 en cada partido, que es algo que para el nivel del Celta es extraordinario. Pero después de Yago Aspas, de Fran Beltrán y de Javi Galán, que yo creo que son los jugadores más regulares del Celta, el resto es una ruleta rusa. Brais Méndez te encuentras con una buena versión en un partido de cada 5 o 6. Denis Suárez un poco lo mismo. Franco Cervi va mejorando, es cierto que va mejorando, sobre todo en el plano defensivo, pero tampoco es un jugador que a nivel de línea de tres cuartos te pueda decidir un partido, que tenga desborde, pues como otros perfiles que teníamos antes, como Pionesisto, como Sofian Bufal o como Fabián Orellana. Y el Celta es un poco víctima de eso, ¿no? Yo, fíjate, el partido de Cornellá no me pareció un partido tan malo como para leer las cosas que leí después del choque, ¿no? Pero bueno, hubo un análisis resultadista, fruto de ese error de Dituro, que para mí es un error más de Coudet que de Dituro, por lo que he expuesto en redes sociales y por lo que tenemos hablado. Después el partido de San Mamés fue un buen partido ante un rival que tuvo un muy mal día, y también es verdad, pero que el Celta tuvo gran parte de responsabilidad en que el Athletic no estuviera bien. Y frente al Getafe, pues se empezó muy bien. A mí los 10 primeros minutos, yo ahí en Balaídos, la verdad es que parecía que el Celta salía como un ciclón y a dominar el partido, pero se fue diluyendo, ¿no? Cada vez el Getafe encontró más solidez a través de una defensa de 5 muy bien posicionada. Es una estructura que nos hace mucho daño. Cuando los rivales vienen a encerrarse y nos dejan los flancos, no sabemos muy bien qué hacer, si centrar, sabiendo que no tenemos rematadores, o intentar entrar a través de paredes que no siempre salen, y el Celta en esa maraña, en esa tela de araña que tejió Quique Flores, fue cayendo poco a poco, y el Getafe esperaba tener su oportunidad para llevarse los 3 puntos como
con una estrategia muy similar a otros equipos que han conseguido buenos resultados en Balaidos no hace mucho tiempo, ¿no? Sí, yo creo que el Celta tiene muchos problemas cuando los equipos se cierran y son serios en defensa y no dejan espacios, porque el Celta tiene muchas dificultades, yo creo, para abrir esos espacios. Yo creo que le faltan bastantes recursos en ese sentido en ataque. Tú has hablado de que si el Celta tiene los flancos abiertos, acaba centrando al estilo inglés de los años 80 y poco más, y no hay nadie que remate, porque al menos los ingleses tenían rematadores de cabeza, pero el Celta, desgraciadamente, pues no los tiene. Y no creo que sea necesariamente una cuestión de actitud, porque los jugadores en general trabajan con dureza, no quizá tanto en el partido frente al Getafe, pero yo creo que en muchos casos es una falta de recursos, sobre todo en lo ofensivo. Y si después hay un partido en el que no carbura Aspas, si hay un partido en el que el Celta pierde el centro del campo, si hay algún error defensivo, la defensa tampoco estuvo demasiado bien en el partido frente al Getafe, pues al final es muy difícil sacar algo positivo. Pero yo me pregunto, porque hay que pensar, tengo aquí el dato. 8 partidos perdidos en casa. Yo creo que el Celta tiene unos problemas muy serios en casa, porque no es normal que en una temporada que todavía no ha terminado, el Celta tenga 8 derrotas en partidos en casa. Ya no estoy hablando de empates o de victorias, estoy hablando de 8 derrotas. ¿Cómo podemos acercarnos a esta realidad, Mon? ¿Cómo podemos explicar los problemas tan graves que el Celta está teniendo en Balaídos, cuando después, cuando juega fuera de Balaídos, pues parece que tiene menos problemas? Esto es algo que yo creo que Coudet y quienes dirigen el equipo tienen que hacérselo mirar muy en serio, ¿no? Es una explicación difícil, la verdad. Yo no tengo una idea muy clara sobre lo que está sucediendo. Yo tengo la sensación de que el Celta juega, y te lo tengo comentado meses atrás, semanas atrás, de que el Celta juega un poco en contra de los intereses que de manera natural tienen los futbolistas por sus características, ¿no? A mí, cuando más me ha gustado el Celta es cuando ha tenido espacio para correr. Y estos contragolpes vertiginosos, con balones avanzados al extremo o a Yago Aspas, y cuando Yago es capaz de combinar con Bryce o con Denis Suárez y son capaces de encontrar los espacios en la espalda de la defensa, ¿no? Y creo que ha hecho mucho daño en los partidos de fuera de casa que ha ganado de esta manera, ¿no? Claro, esto en Balaídos es más difícil porque los equipos que han ganado aquí, quitando, bueno, pues el Real Madrid y algún otro, han venido con la lección muy aprendida, ¿no? De estar muy juntitos, de tener las líneas muy pegadas, de tener muy vigilado a Yago Aspas y de esperar su momento, porque ellos saben que el Celta es un equipo que se descontrola en Balaídos, que se frustra, ¿no? Por no encontrar, lo que decías tú antes, los espacios para llegar a hacer daño al rival. El Celta, cuando se adelanta el marcador, sí que tiene cierta paciencia y gestiona bien el partido, pero si te fijas, cuando el partido va avanzando, cuando llegamos al minuto 30, 35, 40 y ya en el segundo tiempo, y el Celta no es capaz de abrir el marcador, ves la línea de centrales con posesión bien metida en campo rival. Es decir, es un equipo que va a saco a por el rival, o sea, que pierde los papeles un poco en ataque, ¿no? Y los rivales lo saben. Entonces los rivales están buscando un poco los errores del rival, venid a buscarme, que ya tendremos nuestra opción, sabiendo que si juegan ordenaditos cerca de su portero y con las líneas muy juntas, el Celta no tiene capacidad para hacer daño. Es cierto que acumula posesión, que llega a línea de 3/4 con cierta facilidad, pero el Celta no genera ocasiones en Balaídos. Tiene la pelota, pero no genera ocasiones. Con el Getafe nos pasó otra vez lo mismo, ¿no? Apenas hemos dispuesto de ocasiones, sobre todo en el segundo tiempo, quitando el primer tiempo la jugada de Bryce, que acabó con el balón en el palo. El resto del partido fue un ejercicio de impotencia que, si ahora mismo siguieran jugando, estoy convencido de que el Celta no estaría generando ocasiones ahora tampoco. Por lo tanto, el Getafe, yo creo que Quique Sánchez Flores se vio muy bien los vídeos de los equipos que salieron triunfadores de Balaídos, pues como el partido del Cádiz, por ejemplo, y prácticamente replicó su estrategia que les ha ido bien no digo a los 8 que han ganado en Balaídos, porque es cierto que hay otros equipos que han ganado jugando con otro tipo de estrategia y yendo un poco más a por el Celta, pero si repasamos la mayor parte de las derrotas en casa en Balaídos, los partidos son muy parecidos al que vimos contra el Getafe.
Y sobre todo que después cuando llega el momento de hacer cambios, los cambios no tienen realmente un impacto real sobre las posibilidades del Celta de llegar arriba y abrir espacios y ese tipo de Claro. cuestiones. De hecho, se ha hablado bastante, yo creo, Mon, esta semana. Iba a decir esta semana, pero en realidad me refiero a desde ayer, porque estamos grabando esto en jueves y el partido fue el miércoles. Se ha hablado mucho de la poca diferencia que quizá podría haber entre tener ciertos jugadores de refresco y dar alguna oportunidad a algún jugador del Celta B. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Tú crees que es algo ventajista decir esto o piensas que realmente hay jugadores del Celta B que podrían aportar en situaciones como las de ayer? Desde luego que podrían aportar tanto o más que, que lo que están aportando jugadores como Solari o como Gallardo, ¿no? A ver, el Celta, yo sabes que no soy un gran fan de Eduardo Coudet. Incluso en los momentos en los que Coudet aquí prácticamente, bueno, pues criticarlo un poco era pues como negar que 2 y 2 son 4 y que te veían con cara extraña. Ahora ya hay, bueno, ya hay gente que se anima un poco más. Pero es cierto que Coudet tiene unos recursos muy limitados, ¿no? Es un entrenador que no tiene demasiada imaginación para variar su once inicial y es un poco de ideas fijas, pero también es verdad que los recursos de los que dispone no son los mejores para darle la vuelta al partido. Me acuerdo del partido contra el Sevilla en Balaídos, en donde pesó claramente el banquillo, ¿no? Donde el partido estaba más o menos igualado y cuando hubo que tirar de banquillo, el Sevilla evidentemente te aplastó, ¿no? Por un buen manejo, en este caso de Lopetegui, y un mal manejo o una escasez de recursos, nunca vas a saber qué pesa más. Yo creo que pesa más la escasez de recursos, porque realmente el banquillo del Celta, tú ves lo que tiene el Chacho Coudet y realmente no hay futbolistas que puedan generar un cambio a nivel ofensivo, sobre todo, ¿no? Para cubrirte un resultado favorable, sí, porque tienes a Murillo, tienes a Carlos Domínguez, tienes jugadores en la parte de atrás que sí que te pueden cubrir, en el centro del campo a través de Tapia, pues bueno, cerrar determinadas líneas, pero cuando los partidos se atascan, no tienes un jugador que revolucione los partidos, no tienes un revulsivo, no tienes un regateador, no tienes un extremo, no tienes un delantero centro tipo Rafa Mir o tipo Quique, el de Osasuna, que te puedan rematar centros laterales. Entonces el Celta, si no es a través de su juego combinativo por el centro, que los rivales ya lo tienen muy conocido, a través de Denis, a través de Nolito, cuando sale Nolito sí que es un jugador que puede aportar cosas, a través de Aspas, a través de Cervi en algunas ocasiones, a través de Fran Beltrán, es que el Celta no tiene más recursos que eso, tiene un plan A y ahí se acaba el equipo. Y esto me preocupa mucho de cara a la temporada que viene, porque tengo la sensación de que los rivales lo saben y cada vez el Celta es más previsible, ¿no? Sí que es cierto que es un equipo que juega diferente en algunos momentos de los partidos a prácticamente todos los equipos de Primera División y que tiene momentos puntuales de juego atractivo, pero que es tremendamente predecible. Primero porque el entrenador tiene una naturaleza muy de no tocar cosas o que no cree en variar el rumbo de los partidos a través de los sistemas. Y segundo, porque, por lo que he dicho anteriormente, ¿no? Porque es que no hay demasiado en el banquillo de lo que tirar. Que podríamos haber mejorado los recursos tirando de la cantera y trayendo solamente a aquellos jugadores que dieran un salto competitivo y no rellenar por rellenar, sin ninguna duda. Y es algo que defendí la pretemporada pasada y seguiré defendiendo. Yo creo que un equipo de cantera, el Celta se llama a sí mismo equipo de cantera, solo ha de traer jugadores que supongan un salto inequívoco de calidad en lo que ya tienes. Y si no, es mejor jugar con la gente de aquí. No tiene sentido taponar a Gabri Veiga, no tiene sentido taponar a los Sergio Carreira de turno o determinados jugadores en el centro del campo que te podrían echar una mano, incluso en la delantera, para llenar el equipo de Solaris y de Gallardos. Es que eso no tiene ningún sentido. Es mejor, en lugar de Solari y de Gallardo, traerte uno que realmente suponga un salto que tirar por tirar y aún por encima el tener a la gente de la cantera sin poder tener opciones con el primer equipo, ¿no? Sí, muy, muy de acuerdo, sobre todo porque no tiene sentido ni deportiva ni tampoco económicamente hacer algo Claro. así, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que evidentemente la directiva se preocupa mucho de lo económico, pues creo que no tiene sentido desde ninguno de los dos puntos de vista. Y quedan 5 partidos para terminar la temporada, si no estoy contando mal lo que falta, que son unos 15 puntos, ¿no? Más o menos. El Celta está
salvado. Pero los números en casa a mí me preocupan por lo que tú comentas, por la próxima temporada, pero también desde el punto de vista de hacer una evaluación de esta temporada, ¿no? Porque creo que generalmente las buenas temporadas se forjan en casa, esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, y el Celta este año en casa ha sido un verdadero desastre. Ahora vendrá gente a decir, bueno, siempre criticando, pero si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿esta ha sido una buena temporada del Celta? Faltan 5 partidos todavía. Y claro, desde el punto de vista de los resultados, pues teniendo en cuenta que se coqueteó con el descenso durante unas cuantas temporadas, pues 2 temporadas sin coquetear con el descenso, está muy bien, pero desde el punto de vista del juego desplegado y desde el punto de vista del interés que pueda despertar el juego del equipo y el equipo en la propia ciudad, yo creo que ha sido una temporada bastante discreta, por no decir incluso mala. No sé cómo lo ves y sobre todo teniendo en cuenta que ayer en Balaidos había muy poca gente. Ya sabemos que es entre semana, ya sabemos que la hora no es demasiado buena, pero la verdad es que el aspecto que presentaban las gradas ha sido, bueno, fue un aspecto bastante lamentable desde ese punto de vista. Ya sé que no te voy a preguntar cómo valoras la temporada, porque eso ya lo haremos cuando termine la temporada, pero el desempeño del Celta en casa quizá hace que la temporada pierda enteros. Claro, aquí yo creo que aquí depende un poco donde pongas el foco del análisis, ¿no? Claro, es que el perder 8 partidos en casa te da la sensación de que cada vez que vas a Balaídos vas a ponerte de mal humor, realmente, Para porque la no, afición local me refiero precisamente. claro, no sales orgulloso de tu equipo, no ves espectáculo, no ves... Yo casi prefiero el sistema tradicional, ¿no? En el que un equipo que está a mitad de tabla lo consigue sobre todo ganando, haciéndose fuerte en casa, aunque luego por el televisor fuera de casa pues pierdas los partidos, ¿no? Que es lo que solía pasar antes. Ahora en el fútbol moderno cada vez hay menos diferencia entre jugar en casa y fuera y por eso las diferencias o los resultados varían bastante, ¿no? No es como en los años 80 que empatar fuera era siempre un buen resultado, ¿no? Pues ahora es un poco diferente. A ver, depende de dónde pongas el foco en cuanto a esta temporada, ¿no? Yo creo que estas temporadas, cuando pase el tiempo, cuando pasen los años y hagamos un poco de análisis retrospectivo y valoremos la temporada 21-22 o la 20-21 o la 19-20 o la 18-19, estoy seguro de que todos coincidiremos en analizar o en catalogar esas temporadas como las temporadas en las que, bueno, el Celta se salvó de segunda división o hizo en alguna ocasión una mejor actuación. Hablo de la temporada de Berizzo, sobre todo las temporadas de Berizzo, pero que fue el equipo que perdió la gran oportunidad de haber aprovechado a su mejor futbolista, al mejor futbolista de sus casi 100 años de historia, que para mí es Yago Aspas, y que no vamos a tener a otro ni parecido en cuanto a implicación, en cuanto a calidad y en cuanto a sentimiento, ¿no? O sea, no vamos a tener una bandera jugando al fútbol como es Yago, ¿no? Y en cuanto al impacto que tienen los partidos en los resultados, en todo, en realidad. En todo. Es un futbolista excepcional, está entre los grandes jugadores de la historia de la liga, porque los números así lo dicen. Tú si ves sus números, se comparan a Luis Suárez, se comparan a David Villa, se comparan, no digo a Cristiano Ronaldo y Messi porque están en otra dimensión, pero a todos los grandes delanteros de la historia de la liga en cuanto a números y en cuanto a rendimiento continuado temporada tras temporada. Creo que lleva 7 temporadas marcando 14 o más goles. Es que es una barbaridad para un delantero del Celta. Es que es una barbaridad. Yo creo que nos hemos acostumbrado y lo hemos digerido como, bueno, como un plato normal, pero es una auténtica animalada los números de Yago. Y Yago no son solo goles. Es que no es un rematador. Yago no es un Hugo Sánchez o no es un Lugo Pénez. Es que son 14 goles más todo lo que te aporta en el campo. Es un jugador que no vamos a volver a disfrutar con toda seguridad aquí. Podremos, a lo mejor, si hacemos un gran fichaje, pues disponer de un futbolista fantástico 1 año, 2 años, luego se irá al Barcelona, al Real Madrid, al Atlético de Madrid, y ya, y para de contar. Pero este rendimiento, este tesón, esta capacidad para hacer goles, para generar fútbol y encima un jugador de la casa y que siente el escudo, es que es imposible. Si hay tormentas perfectas, pues este es el anticiclón perfecto, ¿no? Y nos ha cuadrado durante unos cuantos años y no hemos sido capaces de rodearle de los recursos necesarios para por lo menos haber intentado estar cerca de un título. Entonces, si ponemos el foco en esta cuestión, que yo creo que va a ser lo que trascienda dentro de unos años, desde luego estamos fracasando.
Estamos fracasando, claramente. Y lo veremos así dentro de unos años, estoy convencido. ¿Cómo demonios quedábamos duodécimos, decimocuartos? ¿Cómo demonios estuvimos a punto de bajar con Yago Aspas en nuestras filas? Nos preguntaremos. Y le explicaremos a los hijos, a los nietos o a sobrinos que era un equipo que no se construía bien y que era Yago Aspas siempre pues el Oliver Atom de la serie que tenía que rescatar, ¿no? al equipo. ¿Qué ocurre? Que después pones el foco en otras cuestiones como que bueno, pues que estuvimos a punto de bajar hace 2 o 3 años y esta temporada pues no te parece tan mala, ¿no? Pones el foco a lo mejor en el tema de sacar gente de la cantera y bueno, estamos sacando también valores. El número No de sé, temporadas en primera división, que es algo de lo que se habla mucho, ¿no? claro, estamos ante, creo que es la segunda racha más larga de la historia del Celta en temporadas consecutivas en primera división, que es algo que se supone que es lo que se debe medir, ¿no? En un club bueno, pues de la calidad histórica del Celta o del balance del Celta. No lo sé, yo veo pros y contras, veo cosas a las que agarrarme y también veo, sobre todo lo de Yago Aspas, me da mucha rabia esa cuestión. Y también me da mucha rabia que temporada tras temporada nos tiremos por la borda a la Copa del Rey, ¿no? Que es una temporada que a los equipos de media tabla a veces es un poco la balanza que determina si has hecho una buena campaña o has hecho una campaña mediocre, ¿no? El Valencia, sin ir más lejos. El Valencia es un equipo que está preparado históricamente para muchísimo más que el Celta. Está 2 peldañitos por encima de nosotros en la clasificación, nada más. ¿Qué ocurre? Que dentro de unas horas o dentro de unos días va a jugar una final de Copa del Rey pasado mañana, ¿no? Y es que eso te convierte una temporada mediocre en Liga en una temporada que puede ser un exitazo, que ya va a ser un éxito, porque jugar una final es un éxito para un equipo incluso como el Valencia, como el Betis, como el Celta, como el Español, como el Athletic de Bilbao, ¿no? Y yo creo que no estamos peleando lo suficiente esta competición, que además nos debe, creo, un título. Y para mí es un poco la balanza que determina cuando estás un décimo, duodécimo, decimotercero, que bueno, en Liga tiene cierto mérito, pero cuando tuerces la vista a ver qué hemos hecho en la otra competición, claro, es que caer a las primeras de cambio, como estamos cayendo en los últimos años, realmente hace que tu temporada no pase un 5 en ningún caso, ¿no? Claro, menos mal, por cierto, que has dicho un décimo y duodécimo, porque el otro día en el Faro de Vigo, un no sé qué periodista ponía 14avo, ¿no? O sea, hay gente que Uf. escribe en periódicos y no saben la diferencia entre un ordinal y un partitivo. Pero bueno, eso es otra cuestión. Estoy de acuerdo contigo en lo que dices de la Copa. Creo que la Copa es el título para el Celta. Si algún día vamos a ver un título del Celta que no sea la Intertoto, que eso es un título de pacotilla, desde mi punto de vista. Bueno, habrá gente que esté muy, muy contenta por ello, pero yo la verdad no lo El considero un propio, título. el propio, un trofeo que es así, ¿sabes? Y que ¿Te había tres, acuerdas? además, Sí, sí, cuando pero se ganaron, que ¿no? que el propio trofeo físico era como el que nos daba en la universidad cuando ganábamos algo. De hecho, yo creo que era más grande el de la universidad. Exacto, Lo que exacto. pasa es que no solíamos ganar en la universidad. Pero de todos modos, estoy de acuerdo en que ese es el trofeo, ¿no? Y también estoy de acuerdo en que no se ha tomado en serio la Copa. Y yo creo que realmente la Copa, pues llegar a una final, tener la posibilidad de ganar el trofeo, aunque luego no se gane, pues es algo muy importante que no hemos visto desde hace lustros en el Celta. Y esa es una cuestión, bueno, que yo creo que en la que hay que pensar. Porque tampoco es cuestión de poner a la liga en un segundo plano, sino que son dos competiciones. El Celta no está jugando tampoco 3 o 4 competiciones, son 2 competiciones. Una de ellas, las eliminatorias, la mayor parte del tiempo son a un partido, que es como yo creo que debería ser hasta la final. Y bueno, pues es una pena, desde luego, que no se aproveche eso, pero yo creo que tiene esto que ver un poco y me hace entrar en el próximo tema sobre el que te quiero preguntar o que me gustaría comentar. Creo que de nuevo tiene que ver con la planificación y se ha abierto este debate, bueno, en redes acerca de cómo va a ser el año próximo, ¿no? Ya sabemos que, bueno, pues no somos tampoco futurólogos ni sabemos qué es lo que va a pasar, pero tú has dicho recientemente en Twitter que tú te quedas con Dituro, con Galán, con Eidú, con Beltrán y con Aspas y que esos son realmente los únicos jugadores que tú mantendrías sí o sí para la próxima temporada. Y ya que se está hablando mucho de esa próxima temporada, que es la del centenario, pues claro, de esos jugadores, Dituro se dice que no va a seguir. A Galán parece que le están buscando salida para hacer caja.
¿Cómo ves tú al Celta de ese centenario? Porque la verdad es que yo no tengo muy claro qué es lo que va a pasar y bueno, pues me gustaría saber qué piensas que hay que hacer para realmente tener un equipo que dé un salto más competitivo, ya sea en la Copa, ya sea para acercarse más a Europa, ya sea para jugar mejor. O ya sea para seguir manteniendo el nivel que tenemos, porque Yago Aspas cada vez es mayor. Yo creo que lo primero que hay que hacer, y esto no es nuevo, lo dije hace un año y hace dos, y hace tres, es reducir la dependencia que tenemos de Yago. Porque la seguimos teniendo, ¿eh? Que nadie se olvide. No es evidentemente la dependencia que teníamos cuando tuvo que volver de una lesión para meter 2 golazos contra el Villarreal y salvarnos él prácticamente solo, pero, pero sigue siendo un equipo en el que si Yago no está bien, no genera nada. El otro día no estuvo bien contra el Getafe y el Celta no fue capaz de generar juego ofensivo. Y a veces le ponen 2 o 3 jugadores encima y no se aprovecha eso. Exacto, sí. Le ponen 2 o 3 jugadores porque es que el rival sabe que el peligro está ahí, ¿no? Y que si no es a través de Aspas, el Celta lo tiene difícil. Lo tenemos a Bryce en uno de los días en los que está bien, que insisto, es uno de cada 5, una de cada 6, o nos encontramos con un gol tempranero, que a veces sucede, o que somos muy eficaces de cara a puerta, como en el caso de San Mamés, o si no, al Celta le cuesta muchísimo. No es un equipo que genere ocasiones una detrás de otra, no estamos hablando de un equipo que no tenga gol, que tenga problemas para convertir sus ocasiones, de delanteros que fallen, no, es que no generamos. Es que llegamos a 3 cuartos y ahí nos quedamos, nos atascamos, ¿no? Y yo creo que es mucho porque en la línea de 3 cuartos no tenemos calidad. O sea, es que tú lees aquí las crónicas y escuchas a voces autorizadas del celtismo hablar de Brais Méndez, hablar de Franco Cervi, hablar de Denis Suárez y realmente yo después los comparo con otros jugadores de equipos más o menos medianos de la tabla, en línea de 3 cuartos, y es que no son jugadores, o sea, no son jugadores determinantes como para ser titulares indiscutibles en un equipo que quiera esperar a un poquito más que quedar duodécimo. Es más, bastante tenemos con esto, porque son jugadores que para mí van justitos, justitos en algunos casos. Es más, yo creo que la fortaleza del Celta, más que arriba, está atrás ahora mismo. Sí, Tú ves para mí está clarísimo y es la diferencia, yo creo, entre la temporada pasada y esta. Pero fíjate, Antón, que se supone que somos un equipo que proponemos jugar al fútbol. Es decir, no somos un equipo que nos cubrimos. No somos un equipo de decir, bueno, ven a buscarme, voy a proteger bien mi portería y a partir de ahí pues ya veremos qué sale, ¿no? Si 3 puntos y 1-0. Todo lo contrario, el Celta asume riesgos, va arriba y es un equipo con una anotación muy justita. Creo que lleva 35 o 36 goles a favor. Sí, O sea, muy, que muy está pocos goles construyendo, desde ese punto de vista. paradójicamente, su éxito más por la parte de no encajar que por la parte de meter muchos goles. Y eso ya te da las claras, si un equipo que propone, eso ya te da las claras la conclusión, ¿no? La conclusión es que arriba no tenemos capacidad. O sea, un equipo que tiene a Santi Mina y a Thiago Gallardo de nueves, si el Osasuna tiene muchos mejores delanteros que nosotros. El Español tiene a Raúl de Tomás, o sea, y a Puado, o sea, tiene jugadores muchísimo mejores que nosotros arriba. Cualquier equipo de mitad de tabla alta, tú ves los delanteros y son mucho mejores que nosotros, que los que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el déficit del Celta está en eso, en la parte 3 cuartos y en la parte de arriba necesitamos un salto de calidad. No sé si a lo mejor liberando determinados jugadores cuyas fichas son estratosféricas, como el caso de Denis Suárez, y que no acaba de rendir por la cuestión que sea. No sé si buscando un traspaso alto en el caso de Brais Méndez, aprovechando el cartel que tiene, o a Javi Galán. No lo sé, pero hay que reforzar muchísimo, muchísimo, bajo mi punto de vista, la línea de 3 cuartos y la línea de ataque del Celta. Pero yo la cambiaría prácticamente de arriba abajo. Necesitamos desborde y necesitamos gol. Y a partir de ahí, pues, muchísimas otras cosas más, como la veteranía, como un jugador del estilo del Tuco Hernández para manejar determinados momentos del partido, polivalencia, muchas cosas. La plantilla del Celta está cogida muy por pinzas y eso evidentemente es un mérito que hay que darle al Chacho Coudet de haber sacado pues lo que ha sacado para por lo menos no pasar apuros. Esperemos de aquí a final de temporada. Sí, yo creo que eso sería una manera de reducir la dependencia de Aspas, lo de mejorar la línea de 3 cuartos, porque claro, si Aspas tiene que generarlo todo, o la mayor parte de lo que se genera, pues el tiempo va pasando y bueno, pues Aspas también no solamente que sea mayor,
o que vaya teniendo cada vez más años como todo el mundo, sino es que, bueno, pues también tiene partidos en los que pues no juega bien o no está bien o le tienen tomada la medida las defensas y los planteamientos tácticos de los rivales y bueno, los rivales también juegan, ¿no? Como el Celta también jugó frente al Athletic Club de Bilbao y entonces el Athletic Club de Bilbao tuvo muchísimos problemas. Ya no fue solamente porque el Athletic no jugó muy bien, sino también porque el Celta hizo un partido, en ese caso, muy serio, ¿no? Hay mucha gente por Twitter además que dice bueno, que se pone el grito en el cielo cuando el Celta juega mal, que se les critica demasiado y tal y cual. Yo más bien veo lo contrario. Creo que al Celta, sobre todo desde la prensa viguesa, se le critica bastante poco. Y esto me lleva a esas palabras bastante duras, por cierto, del Chacho Coudet, dirigidas hacia dos periodistas en especial de Vigo, los dos periodistas del diario AS, que son Clemente Garrido y Abraham Martínez. Abraham Martínez ha estado en el programa en más de una ocasión. Parece ser que no le gustaron al entrenador las críticas de estos dos periodistas y uno puede pensar lo que quiera de los periodistas, de los que critican, de los que no critican, de los que son serviles, de los que no lo son. Pero yo creo que el entrenador del Celta es una personalidad pública que tiene que saber encajar las críticas. Lo que pasa es que a lo mejor las críticas no son muchas y entonces los pocos que a veces critican y levantan la voz, tengan o no tengan razón, pues no son bien recibidos. ¿A ti te sorprendieron esas palabras de un entrenador que generalmente no habla de este tipo de cosas? A mí no me gustaron, no me gustaron. Nada en absoluto. Yo puedo estar de acuerdo con Abraham en algunas ocasiones, en otras no lo estoy, o con Clemente, casi nunca estoy de acuerdo con lo que Clemente escribe, pero evidentemente yo si fuera entrenador del Celta lo tendría que respetar, es que faltaría más, es que es un principio básico, que un entrenador de cualquier equipo no puede estar condicionado en sala de prensa en función de si escribe a favor de ti o en contra de ti, ¿no? Y es que además lo que escribió Abraham sobre Coudet no era nada ofensivo, no era ninguna falta de respeto. Simplemente era un artículo de opinión en el que hablaba de unas cuantas excusas, así lo decía él, de que había puesto Coudet en sala de prensa. Y es que es verdad. Y es que además Coudet no es un entrenador con una facilidad de palabra y con una claridad expositiva en las ruedas de prensa y a veces pues, te deja un poco descolocado, ¿no? Sus declaraciones. Por lo tanto, él, teniendo claro y siendo honesto consigo mismo, a tenor de esa poca capacidad de comunicación que tiene que entender que el periodista pues, escriba con total libertad, ¿no? Y que a veces no resuelva las dudas que se les ponen en sala de prensa, que suele ser muy habitual esto, ¿no? Empieza a hablar de que si está solo en Vigo, como lo que dijo hace unas semanas, de que está solo en Vigo y que no sale y que... no sé, yo echo de menos, y te lo tengo comentado aquí en el Bar Celeste, más análisis de Coudet, pero análisis de verdad. No hablar de que vamos a buscar al rival y de que no se dio y generalidades. Tienes que ser un entrenador que demuestre más conocimiento, bajo mi punto de vista. A mí me gusta más ese tipo de entrenador que realmente vas a una sala de prensa y te hace ver el partido y te enseña y estás aprendiendo. Y te explica qué es lo que se intentó hacer, qué es lo que puso el Celta encima de la mesa para llevarse el partido y que no salió, ¿no? Entonces, claro, cuando tú no eres capaz de transmitir esto, evidentemente tienes que tener un chaleco antibalas frente al periodista que después escribe con total libertad la crónica que quiera escribir, evidentemente. Yo lo he dicho muchas veces que el fútbol no es física cuántica, ¿no? O sea, tampoco es que te están ahí abriendo los ojos de una manera impresionante. Al fin y al cabo, pues el fútbol es un deporte que más o menos todos comprendemos, tenemos nuestra propia visión que puede coincidir o no con el entrenador, pero el entrenador sabe más desde dentro, yo creo. Y eso es algo que sí el entrenador tiene, que nosotros no tenemos. Tiene una convivencia con los jugadores y tiene unos conocimientos de las dinámicas del grupo y de ese tipo de cuestiones que nosotros no tenemos. A mí las ruedas de prensa me parecen aburridísimas en general, sobre todo cuando hablan los jugadores, porque los jugadores yo creo que en la mayor parte de los casos deberían dedicarse a jugar y menos a hablar.
Lo que pasa es que, claro, son cuestiones económicas también, ¿no? Que los anuncios que están detrás tienen que salir, que el agua de tal o cual marca tiene que salir y el coche de tal o cual marca, ¿no? Pero los entrenadores yo creo que es algo diferente, porque los entrenadores tienen un conocimiento de lo que está ocurriendo que supera el conocimiento que nosotros podemos tener. Entonces, lo que yo espero de un entrenador no es que me dé las claves de tal o cual cosa, pero sí que se acerque de forma crítica a los partidos. Y yo creo que eso pasa poco, no solamente con Coudet, sino con muchos Pero otros entrenadores también. si es que además aquí la prensa es de alfombra roja, Antón. Claro, a eso me refiero. Quizá el problema es que como la prensa es demasiado de alfombra roja, Bueno, si alguien dice a la más una mínima. palabra más alta que otra, pues el entrenador o quien sea se enoja por ello, ¿no? Que dirían los mexicanos. Están demasiado bien acostumbrados. O sea, yo últimamente estoy siguiendo bastante la Premier League, incluyendo determinadas comparecencias en sala de prensa, de los principales sobre todo, ¿no? Pues de Chelsea, Manchester City, Liverpool fundamentalmente. Y es que no tiene nada que ver cómo se pregunta en Reino Unido, en Inglaterra, a cómo se pregunta aquí y de qué manera. O sea, aquí es un servilismo absoluto. Yo no sé si en otras ciudades, me temo que no, que tampoco, pero en Vigo es alfombra roja, pero no solo en rueda de prensa posterior al partido, sino durante toda la semana, No sé si por miedo a que el club tome represalias, que puede ser, que a tal medio, pues bueno, no vayas a ir a dar una entrevista, aunque cada vez hay menos, o no vayamos a filtrarles determinadas cosas en verano con fichajes, pues porque son muy agresivos con nosotros, lo cual, bueno, queda a las claras un poco la calidad democrática que se estilan en Casa Celta. Pero lo cierto es que es alfombra roja. Las preguntas en sala de prensa al Chacho Coudet no van a pinchar, no le preguntan, oye, ¿qué buscabas con este cambio? Y, oye, Chacho, que el cambio de Solari nunca funciona. ¿Qué insistes? ¿Por qué no cambias de sistema? ¿Por qué cuando perdemos es meter delanteros y buscar centros? ¿No tenemos plan B? ¿Por qué no llevamos más gente a la cantera? Jamás. Jamás. O sea, las preguntas son tópicos uno detrás de Claro, otro. a eso me refiero yo y sobre todo también a esta idea que nunca he entendido de que la crítica siempre es anticeltista. O sea, parece que si uno critica demasiado está intentando desestabilizar, está siendo anticeltista y se apropian de esa idea, de ese concepto de celtismo y de celtista y anticeltista de una manera que me parece totalmente partidista. O sea, ¿cómo es posible que una crítica que puede ser constructiva a lo que el equipo está haciendo se pueda tachar simplemente de anticeltista porque no guste lo que se está diciendo, sea o no sea cierto? Evidentemente, las opiniones se pueden combatir con opiniones, pero no con descalificaciones, sobre todo si uno está tratando de argumentar lo que dice. O sea, ¿qué más quisiera yo que poder siempre echar flores al Real Club Celta de Vigo? Pero hay cosas en las que no se puede y no se debe además hacer. Pero es que tendríamos que hablar ya de tantas cosas. Es algo que yo creo que es intrínseco a la sociedad de ahora. O estás conmigo o estás en contra de mí. Y el análisis no. El análisis sobra. O sea, con los 140 o 280 caracteres de Twitter ya nos llega. O sea, no busques más allá. Buscar más allá es ser un intelectual. No, ¿qué es esto de buscar explicaciones a las cosas? Vivimos en esta sociedad, no solo en el fútbol, en política, en todo. O estás en un lado, o estás en otro, o eres del PP, o eres del PSOE, o eres del Madrid, o eres del Barça, o eres de derechas, o eres de izquierdas, o eres de Rusia, o eres de Ucrania. Es una pereza constante, constante. El tratar de convencer a tu interlocutor que tú lo que buscas es entender las cosas y coger un poquito de aquí y un poquito de allí, entender qué es lo que dice el uno, qué es lo que dice el otro, tratar de sacar de manera crítica y con juicios críticos tu propia conclusión, solamente preguntando en este caso a un entrenador para saber qué es lo que busca, porque a veces las preguntas mordaces no son para ir, a veces no, casi nunca, son para ir a por el entrenador. Es simplemente también una oportunidad que le dan a él para tratar de justificar sus cambios y de convencer a la gente de que buscaba hacer algo diferente, ¿no? Y en este caso no, en este caso la mayor parte de los entrenadores no se lo toman como una oportunidad para poder explicarse, sino como un ataque, ¿no? Probablemente por lo que dices tú, porque están acostumbrados a tener el speech regular de las 4 o 5 preguntas estándar que se repitan a lo largo de la temporada.
Y sobre todo desde que los clubes han decidido, pues con mano de hierro, dirigirlo todo, y entonces los periodistas, el único momento que tienen para preguntar es ese momento de la sala de prensa. Y si ni siquiera en ese momento se van Así a hacer es. preguntas que puedan molestar un poco, pues entonces yo no sé para qué sirven las conferencias de prensa más allá de pues cuestiones económicas y publicitarias. Mon, sé que no tienes muchísimo tiempo, llevamos hablando ya pues unos 40 minutos, siempre es un placer hablar contigo, desde luego. Yo creo que un día tenemos que hacer un maratón. O sea, un día que tengas 5 horas para hablar, nos sentamos aquí y hablamos, empezamos hablando del Celta y luego metemos otros temas porque realmente el fútbol tiene relación con Perfecto. muchísimas cosas y yo creo que a lo largo de los 4 años que llevamos haciendo el programa queda claro que hablar de fútbol, no digo que sea lo menos interesante, porque por eso estamos aquí, para hablar de fútbol, pero hay relaciones entre el fútbol Uf, y otras cuestiones que a veces pues no se habla porque no interesa o porque piensan que no va a vender o que la gente no lo va a ver. Nosotros hacemos este programa por pasarlo bien nosotros, seguir en contacto con gente que nos gusta y con la que nos sentimos a gusto, como eres tú, por ejemplo, y nada más. Quien lo vea, pues nos alegra que lo vea, y si nadie lo ve, pues al menos nosotros hemos pasado un momento agradable. Ahora toca el Granada, ¿no, Mon? Para ujú. terminar ya, ese partido es una salida a Granada que en principio tendría que ser más o menos asequible, pero claro, el Granada está en una situación muy, muy complicada, como el Getafe también estaba ahí en la parte más baja de la tabla, Sí. y ese va a ser, yo creo, un partido complicado por esa razón, porque el Granada necesita la victoria imperiosamente y el Celta pues parece que se está dejando llevar. Además, los de abajo están, como suele ser habitual, no, por otra parte, en esta época, están empezando a apretar. El Cádiz ganó el otro día en el Camp Nou. El Granada empató en el Wanda Metropolitano, estrenando entrenador con Aitor Caranca. Y el Levante está intentando salir de ahí como puede, ¿no? Entonces, el Alavés, que es el equipo que está fallando más que el resto, pues se está quedando atrás, ¿no? Y los de abajo van a ser así. En teoría, un partido más o menos accesible, no lo sé, ¿eh? No lo sé, yo creo que es más fácil ahora mismo enfrentarte a un equipo que tiene posibilidades de ir a Europa League o incluso que está en mitad de tabla que a los equipos de abajo. Los equipos de abajo en las últimas jornadas son equipos que van a por todas y que sacan muy buenos Uh resultados, -huh. ¿no? Veremos, es que el Celta es muy imprevisible. El Celta es capaz de hacerte un partidazo como en San Mamés y ganar bien en Granada, o que no le salga nada y que sea un desastre de partido y perder 2 o 3-0, ¿no? Con un Granada, con un estadio de los Cármenes que imagino que estará a reventar porque se juega muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que considero es que creo que con 39 puntos debería ser un saldo suficiente como para no pasar ningún susto de aquí a final de temporada, ¿no? Entonces, bueno, vas con esa tranquilidad, con ese colchón, pero no me gustaría que el Celta acabara la temporada con mal sabor de boca, ¿no? Como con esa sensación de que no tienes una gran seguridad de cara al año que viene, ¿no? A que vas un poco pillado. Entonces, bueno, vamos a intentar por lo menos puntuar ese partido, dar una buena imagen y esperar que toque una buena versión del Celta, porque además el Granada, de los que están abajo, es uno de los que me gustaría que acaben bajando a final de temporada. Pues el Celta podría poner ese granito de arena, ¿no? Para que tú consiguieses eso que te gustaría. Y bueno, yo creo que como tú estoy de acuerdo en que ese colchón de puntos tiene que ser suficiente a falta de 15 solamente. No, yo no estoy preocupado por eso, pero sí estoy preocupado, como tú también, por cómo esta temporada va a afectar o en qué sentido esta temporada va a tener continuación positiva o negativa en la siguiente. Y ahí, pues, el tiempo dirá, evidentemente. No podemos hacer tampoco elucubraciones en este momento sobre ese tema. Yo decía mayor facilidad, pues, por la diferencia en estos momentos ahí en la tabla entre los dos, pero estoy de acuerdo, como también decía al principio, en que el Granada, necesitando los puntos como los necesita, pues no va a regalar absolutamente nada. Ya sabemos que los equipos que no dejan espacios pues se lo complican mucho a un Celta pues que en estos momentos se juega pues estar lo más arriba posible, que por cierto es algo más importante de lo que pueda parecer, también desde el punto de vista económico. Porra time, entonces, para terminar ya. Mon, ¿cómo piensas que va a quedar el electrónico al terminar los 90 y tantos minutos de ese partido en Granada? Pues mira, sin goles. Yo digo un 0-0. Un empate a cero. Yo suelo decir el 1-1, ya sabes que no salgo de ahí.
y entonces, como no lo has cogido tú, lo voy a decir yo también. Bueno, en todo caso, una X en la quiniela que redondearía a 40 los puntos del Celta y, bueno, pues nos acercaría ya al final de esta temporada. Y ya, pues tendríamos que, pues, supongo que estarán ya trabajando, espero, en la preparación de la siguiente, pero no lo sé porque tampoco es que se dé demasiada información en estos momentos sobre, Sí, además ya eso. sabes que ha habido cambios también, no solo en las personas que van a llevar a cabo esa tarea de dirección deportiva, sino incluso en la propia jerarquía, en el propio organigrama. Se va a apostar más por una asesoría externa con determinadas figuras fijas aquí, pero lideradas por Luis Campos, que es un director deportivo con cierto mérito en el fútbol europeo. Y bueno, a ver, a través de la figura de Chávez, que yo creo que va a ser un poco el que canalice todo y el que tome la última decisión, veremos si es una decisión correcta y una decisión adecuada. El Celta, eh, pese a lo que dice el presidente, es un equipo o es un club tremendamente presidencialista. Las decisiones se toman fundamentalmente por decisiones del propio presidente y de Antonio Chávez, en este caso, que es hombre de confianza. Y veremos si esto de cara al año del centenario, que es el próximo año, supone un aliciente o supone una motivación extra para construir un equipo que nos pueda dar más alegrías de las que estamos llevando en las últimas temporadas, aunque hay que insistir y hay que resaltar y subrayar que cualquier temporada del Celta que suponga el tener garantías de jugar un año más en primera división, yo creo que tenemos que ser conscientes de que esa realidad es una buena noticia y se puede catalogar como de una buena noticia y de una, no digo buena temporada, pero por lo menos de una temporada de aprobado alto, ¿no? Claro, entre buena noticia y buena temporada yo creo que hay una diferencia Sí, clara ahí, sí, ¿no? sí. No solamente por el nombre que se utiliza, por el sustantivo que se utiliza, sino por el concepto de lo que es una buena noticia y lo que puede ser una buena temporada. Yo, desde luego, pese al resultado, una temporada con 8 derrotas en casa, muy buena no me parece. Pero, claro, el objetivo es el que es y seguir un año más y sobre todo jugar el centenario en primera división es para mí, vamos, importantísimo desde luego. Mon Catalina, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí en el Bar Celeste una semana más. Por supuesto, espero que vuelvas y a toda la audiencia del Bar Celeste, pues les recomiendo que siga a Mon en Twitter, en las redes sociales y, por supuesto, también en sus apariciones en la radio local en Vigo comentando los partidos del Celta. Aquí tienes, como siempre, Mon, tu casa y siempre es un placer charlar contigo. Un placer, volveré cada vez que pueda y cada vez que me llames, porque ya sabes que para mí es un honor estar aquí charlando contigo del Celta y de lo que haga falta. Pues lo dejamos aquí por hoy y a toda la audiencia ahí, celtistas a lo largo y ancho del mundo, pues ¿cómo leéis vosotros esa diferencia entre el 0-2 a favor y el 0-2 en contra? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las claves de este partido frente a un Getafe que realmente se llevó la victoria con total justicia? Y pues, ¿qué añadiríais vosotros y vosotras al Celta para el año próximo para tener una temporada todavía mejor y sobre todo para dar, yo creo que un salto de calidad en el juego y también en el rendimiento en casa, que es muy importante, yo creo, para la afición del Real Club Celta de Vigo. Dejad comentarios por la parte de abajo de este vídeo. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en Tennessee, aquí en los Estados Unidos, en un nuevo episodio del Bar Celeste. Mon, ¿preparado ya para ese berro celeste que íbamos a dar? Adelante. 1, 2, 3. Comas Como sempre sempre o o de de sempre. sempre. Y ahora tú. ¡A la Celta!